Me alegro, me alegro mucho de ver que haya tantas personas acá. La verdad no lo esperaba. Estoy muy contenta y espero que sea de utilidad para todos esta charla. Igual que decía la profe Mauren, les agradezco a todos por sacar el ratito de sentarse aquí y especialmente a Paola, Alexia y María José por sacar de su tiempo para organizar esto y para compartirnos su experiencia. Estoy segura que va a ser muy útil para todos. Muy feliz de tenerlas acá. Y sin más, les doy la palabra a ellas. Hola a todos. Bueno, yo voy a presentar, así que voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, primero, muchas gracias a todos por unirse. Vieran que nos pone muy contentas a las tres que nos hayan tomado en cuenta para esta presentación, porque las tres podemos decir que es bastante útil cuando alguien que ya está un poquito más adelante de la carrera le puede dar a uno consejos y cosas para poder entrar más seguro a la calle, ¿verdad? O a lo que uno quiere hacer. Entonces, esta presentación es básicamente basada en nuestras experiencias, en nuestras opiniones y en nuestras áreas para que ustedes lo tomen en cuenta con un granito de sal y formulen y lleguen a sus conclusiones para cuando ya tomen el paso y empiecen afuera de la U. Entonces, antes de empezar, vamos a usar un sistema de Q&A que se llama Slido. Entonces, es como Kahoot, pero la diferencia es que ustedes se meten, ponen el código y ahí ustedes pueden preguntar cosas. Pueden preguntar con su nombre, pueden preguntar anónimo y además ustedes pueden votar las preguntas. Entonces, el voto más alto entonces hace que suba de campo y uno lo puede ver y puede ir solucionando todo. Entonces, si quieren les doy un momentito para que se metan. Eh, sí, como unos, no sé, 30 segunditos, no sé. Ok. Eh, Voy a poner, así ya Glory lo puso, todo bien. Gracias, Glory. El código está también en el chat para que ustedes lo pongan ahí, para que ustedes lo escriban por si no les ha dado tiempo. Entonces, ¿quiénes somos nosotras? Bueno, las tres nos graduamos de la EXI. Tal vez Mari puede empezar presentándose. Claro. Bueno, como dijo Pau, mucho gusto de estar aquí. Bueno, yo me gradué de la EXI en el 2019, terminé en el 2018 y hasta el momento, bueno, he trabajado prácticamente desde que salí. Y sí, bueno, aquí vamos, bueno, yo trabajo en el área de desarrollo de software, parte de ingeniería en Amazon. No trabajo ahí desde que me gradué, pero bueno, hace un año y resto estoy trabajando ahí, entonces también cualquier duda que tengan como de trabajar en un ambiente así, pueden hacerla y espero que les guste la presentación. Ale, tal vez. Sí, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexia, yo tengo 25 años y me gradué de la U el año pasado en plena pandemia. Me llegó el título por correo de Costa Rica. Yo tengo más o menos como 4 años de experiencia laboral. Yo trabajé 2 años en Intel mientras estaba en la universidad y luego me fui a hacer un convenio de la UCR a una universidad en Dinamarca. Luego regresé a terminar la U mientras empecé a trabajar en la empresa en la que trabajo actualmente, donde ya llevo un poco más de 2 años. Esta empresa es una empresa de desarrollo de software para startups y yo empecé como full stack developer antes de transicionar a mi rol actual de product manager y no, es un honor estar aquí con ustedes y poder ayudarles a contarles de nuestra experiencia y ayudarles con las dudas que tengan
sobre este paso tan importante de entrar al ámbito laboral. Y yo, bueno, mi nombre es Paola Ortega. Yo también me gradué mediante Correos de Costa Rica en el 2020. De hecho, vinieron aquí hasta Guanacaste y me dejaron el título y fue una locura y todo el mundo se puso loco. Mi experiencia, digamos, yo empecé a trabajar antes de graduarme, pero lo que pasa es que yo me fui para Australia con uno de los convenios de la U, que si pueden, yo les recomiendo 100% que tomen uno de los convenios. Tienen sistemas de beca y todo donde les ayudan a pagar las cosas. Pero bueno, me fui a Australia y básicamente ahí estuve como estudiante, pero también como asistente de investigación. Y además estuve trabajando como una visualizadora de datos. Entonces, piénsalo como frontend, pero mezclado más con análisis de datos, ¿verdad? Entonces me tocaba modelar datos, meterlos ahí en un JSON, ver cómo hacía para que se pusieran bonitos, ¿verdad? Trabajé ahí como una intern como por 8 meses y ya cuando volví aquí yo ya sabía desde ese momento que yo no quería tirarme tanto ingeniería de software, sino que ingeniería de datos. Entonces me fui a un programa de un workshop de Data Science en el Senat y ahí a través de un contacto encontré a alguien que estaba buscando un ingeniero de datos y ya cuando me di cuenta que es donde trabajo ahora es una empresa, una empresita que es parte de Digital Science. Si ustedes han usado Overleaf y Dimensions para investigación, ellos son como los dueños de la empresita, bueno, la empresa mediana donde yo trabajo que se llama Ripeta. Y sí, soy ingeniera de datos, no científica. Eh, Si ustedes se inscribieron para la charla, ustedes pudieron haber visto que había una parte donde tenían que poner cierta información, ¿verdad? Entre esa información, nosotros les preguntamos a qué sector de tecnología se querían dedicar o se quieren dedicar. Nos pareció curioso tal vez enseñar un poquito los resultados de la encuesta que hicimos. Y básicamente lo que nosotros notamos es que hay bastantes personas, los primeros 3 campos con más personas son curiosamente de áreas que nosotras estamos involucradas. Fuera de eso, notamos bastante arquitectos, gente de arquitectura de software, lo cual es una disciplina muy chiva y no suficiente de ciberseguridad, deberían haber más, pero no, para que lo tengan ahí por curiosidad. Eh, ok, ahora sí, saliendo del charco. Básicamente, hay muchas cosas que a uno le dicen sobre qué esperar, qué no esperar cuando uno termina la U, ¿verdad? Basado en los datos que pudimos encontrar, yo encontré un estudio del CEPAL donde básicamente ellos hacen como unas encuestas e investigación casi que todos los años sobre los sectores emergentes de trabajo, entre ellos uno de tecnología, que salió el año pasado, perdón. Entonces, unas estadísticas vacilonas es que la edad promedio de los trabajadores en tecnología son 35 años, o sea, bastante jóvenes, ¿verdad? 75% de estos caben en el clúster de que son hombres ticos con estudios secundarios o universitarios. 48% tienen más o menos, ¿verdad?, que trabajar 50 horas a la semana, lo cual es casi que la mitad, así que me sorprendió mucho esa estadística, la verdad, tantas horas. El 62% están asegurados con la caja como empleados y el 57% de esos 62% están cotizando como trabajadores independientes. O sea, son freelancers o tal vez en el caso como yo, que trabajo para una empresa en otro país, pero ellos no tienen sede acá, entonces uno tiene que trabajar como un trabajador independiente. Lo que ustedes pueden esperar más o menos cuando uno entra es que como desarrollador de software, está entre el salario entre $2,400 a $2,000. Ahora bien, esto no está escrito en papel, ¿verdad? Tal vez pueden encontrar un trabajo donde paguen más, porque tal vez en ese trabajo necesiten hablar inglés 100% del tiempo, ¿verdad? O tal vez necesitan un soft skill que no cualquiera tiene. De ingeniero de datos, entry level, también los números están entre $2,000 y $2,400, pero como les digo, eso depende de la empresa, del rol, los prerequisitos, lo que ustedes logren negociar, ¿verdad? Pero para que se den una idea, esos son más o menos los números que ustedes podrían estar esperando. Luego, ahora que Pau habló un poquito sobre bueno, qué esperar, también es importante que
tengan idea de dónde puedo buscar trabajo. Hay un montón de páginas y herramientas en Internet que uno puede usar para empezar a buscar y empezar a aplicar, así como desde más conocidas a tal vez unas que no han escuchado. LinkedIn es una súper buena herramienta para buscar trabajos. Están otras herramientas un poco menos conocidas, tal vez como She Can Code, que de hecho yo no la conocía. Esta fue una que Pau nos enseñó. También Indeed, Glassdoor es donde uno puede ver también como reviews de cómo es trabajar en tal empresa, que realmente es bastante útil, porque no es solo decir que chido trabajar para esa empresa, es muy importante saber cómo es la cultura, cómo es el trabajo, qué están diciendo, qué dice la gente de trabajar en ese lugar. Y también hay otras formas, tal vez un poco más old school de hacerlas, como a través de networking, que realmente siempre es súper útil, a través de gente que uno conoce a lo largo de la carrera, o amigo de un amigo. Así puede uno encontrar trabajo también, o también directamente buscando en empresas que a ustedes les interese. Ellos tienen páginas de careers en donde uno se mete a buscar los puestos que tienen abiertos, y ahí directamente uno también puede aplicar, así como la EXI, que a uno le envía correos sobre puestos que tienen abiertos en las diferentes empresas, que ellos los notifican. También es un buen punto de inicio. Así como estas, hay un montón. Estas son solo algunas opciones, y de igual forma, si tenemos más para recomendarles, les podemos enviar alguna lista por correo después de la presentación. Hay algo antes de hablar de esto. Nada más para decirles que si hay una oferta de trabajo donde les están diciendo a ustedes que paguen, muy probablemente es un scam, así que tengan mucho cuidado con eso, porque yo sí he escuchado de gente, ¿verdad?, que paga para entrar a una plataforma para tener una entrevista con un trabajo y al final nunca pasa nada, ¿verdad? Entonces, suena trivial, pero hay gente que sí le ha pasado, para que lo tomen en cuenta. Es cierto. ¿Se lo decía yo? Ya no me acuerdo. Bueno, tips para el currículum, digamos. No hay una estructura definida de qué hay que tener, qué no hay que tener, porque es relativo a lo que ustedes están aplicando, ¿verdad? Entonces, esto es como una lista básica, al menos de las cosas que nosotras tres sí teníamos en nuestro currículum al momento de salir de la U. Primero que todo, conocimientos técnicos. Esto es básicamente como decir como, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué herramientas domino? ¿Qué certificaciones tengo de project management, por ejemplo? O no sé, qué framework sé yo, ¿verdad? Todas esas cosas, los detalles ya al grano. Y esto Formación acá. puede ser, perdón, Pau, esto puede ser como de los mismos proyectos de la U. O sea, si hicieron un proyecto durante un semestre en la clase de ingeniería y usaron Spring, hicieron con Kotlin o Java, todo eso es súper bueno incluirlo en esta parte de conocimientos técnicos, tal vez para Sí. un poco de detalle. Demasiado cierto, sí. Y de hecho, ahora que Ale dice eso, hay gente que siempre entra en el dilema como de, es que yo nada más lo llevé ese semestre de ingeniería, entonces tal vez no puedo ponerlo porque no lo domino. O sea, yo me mandaría. Ya con el conocimiento de un semestre uno tiene suficiente claridad para poder al menos como decir como qué cosas sé yo de este framework, o digamos qué librería sé yo que puedo utilizar en este lenguaje de programación, ya sé la estructura. Obviamente, si ustedes nada más lo han usado por una semana o menos, yo no lo recomendaría, a menos de que haya sido un taller intenso, pero no tengan miedo tampoco de poner cosas que ustedes sienten que le ayudarían mucho en el currículum y que ustedes no se sienten 100% como que lo dominan, pero que sí saben alguillo. Eso en el primer punto. Después, la formación académica. Curiosamente, ayer Mari, Ale y yo entramos en un debate sobre esto, porque no todas las empresas tienen como
eso en ese sentido, digamos, como que demandan formación académica. Digamos, me parece que Amazon, tal vez Mari me puede confirmar, pero ellos no están esperando que ustedes tengan un título universitario en la mano para que sean buenos, ¿verdad? Eso no es algo esencial en algunas empresas. Sin embargo, en otras áreas, como en Data Science, es muy, muy posible que ustedes le pidan mínimo una maestría para que puedan ser un científico de datos, o una maestría o muchos años en la industria. Entonces, es relativo al rol que ustedes están buscando, pero si vamos por ingeniería de software, sí, posiblemente pongan, es mejor que pongan sus estudios, ¿verdad? Una cosa importante, tal vez hay gente que a veces se pregunta si es bueno poner la nota de graduación, si es una buena idea, si no es una buena idea. Esta es mi opinión, pero yo siento que si uno tiene una nota sobresaliente, vale la pena ponerla. Si no, igual no se van a estar fijando, no les van a pedir el récord de notas, en qué se quedaron, en qué no se quedaron, porque eso a fin de cuentas, si ustedes se lograron graduar, ya eso es un gran mérito, ¿verdad? Entonces no se sientan presionados de poner una nota a menos de que ustedes realmente sientan que es algo que los va a hacer destacar. Después, los proyectos destacados realizados en la U, pueden poner 2, 3, 4 proyectos que ustedes digan como, este proyecto estuvo bien chido y les va a gustar. Como yo no sé, en sistemas operativos, aprendí a hacer este proyecto en paralelo, no sé, y me quedó chivísima, entonces lo pueden poner. Y si ustedes tienen el código... Ajá, Perdón, no, termina, perdón. no, tranqui. Y sí, sí, yo creo que hacer estructuras de datos, ¿verdad? Si ustedes tienen ese proyecto y les quedó chiva, pónganlo. Y si lo tienen en GitHub abierto, todavía mejor, porque muy posiblemente ellos quieran meterse a su GitHub a ver cómo ustedes programan. Entonces, Y en especial también proyectos como que les haya encantado hacer. Yo siento que siempre, digamos, porque las entrevistas realmente se basan de preguntas que salgan del CV, ¿verdad? Entonces es siempre más fácil hablar de algo que a uno le gusta y le gustó hacer que algo que tal vez uno hizo y tal vez la pasó muy mal. Igual es válido rescatarlo y contar la experiencia de que trabajé con esto, pero la verdad no me gustó. También es válido, pero siempre es más fácil hablar de los proyectos que uno más disfrutó. sí, sí, exacto. Bueno, voy a apurarme porque estoy durando mucho en este slide. Experiencia laboral, eso puede ser cualquiera. Si ustedes trabajan o trabajaron en un call center, lo pueden poner. Más bien, yo creo que hasta se ve mejor el hecho de que ustedes hubieran trabajado mientras están estudiando. Eso le da mucho valor en el sentido que es como, ok, esta persona realmente se esforzó, ¿verdad? Se logró graduar de la U y además estaba trabajando, o sea, doble punto. Para mí es doble puntaje. Cuando yo veo un currículum así, yo digo, esta persona se fagió. Después, logros en pasatiempos. Vean, si ustedes, yo toco violín, ¿verdad? Yo toda la vida he sido violinista y uno dice como que sé, ¿qué tiene que ver el violín con informática, ¿verdad? Son soft skills y son cosas que los recruiters pueden notar como que, ok, está bien. Esta persona hace cosas fuera de la computadora, tiene estas habilidades blandas, tal vez no le tiene tanto miedo al público, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive si es macramé y ustedes son muy buenos y han hecho algo chido con eso, pónganlo. No lo tienen que poner de primero, ¿verdad? Pero pueden ponerlo ahí en algún momento en el currículum. Los idiomas, sobre todo el inglés, es prácticamente fundamental que ustedes tengan cierto nivel de inglés. Nunca es tarde para aprender si ustedes todavía no lo tienen. Hay muchas herramientas. Escuchar música, ver series de Netflix ayuda mucho también a practicar el inglés. Como les habíamos dicho, poner el LinkedIn, el GitHub, fundamental. Sobre todo el GitHub, tenganlo ordenadito, bonito, revisen el código para ver si hay algo ahí, un comentario que no debería estar ahí. Esto es opcional y yo creo que es relativo también a lo que ustedes quieran hacer en su carrera, pero las referencias. Por ejemplo, tal vez si ustedes en vez de querer tirarse a la industria, quieren tirarse a la academia, quieren sacar una maestría, me parece que tal vez poner referencias es algo bueno, sobre todo de profesores que tal vez tengan un PhD o algo, los hace ver como que ustedes tienen buenas conexiones. Entonces, eso es un plus. Y por supuesto, solo porque ustedes no lo tengan ahorita, no significa que no lo pueden tener. Nunca es tarde participar en un hackathon, un voluntariado, alguna fundación, un grupo de investigación. Si no hay, invéntelo, hagan lo que sea como para que vean que ustedes tienen interés en cierta área o en algo en específico o en muchas cosas que va a hacer que el currículo de ustedes sobresalga.
Ok. Bueno, para continuar con más tips del currículum vitae, otra cuestión es que se recomienda normalmente colocar las cosas de lo más reciente a lo más antiguo, dado que es la experiencia más reciente que están teniendo, al igual con la formación académica y todo lo demás que tengan ahí para agregar. Otra cosa que se dice es que el currículum se debería hacer de una página. Bueno, en realidad yo el mío lo he hecho de 2 páginas porque a veces es tanta información que a uno no le cabe, pero normalmente lo que se quiere es tener un currículum corto, digamos, para que la gente de reclutamiento lo pueda revisar rápidamente y que la información realmente, que se tiene que saber que la información que está ahí realmente es importante para, o valiosa para el proceso. Otra cosa que recomendamos es organizar, digamos, hay una sección en el currículum donde vamos a poner los conocimientos técnicos que tenemos. Entonces, organizar esos conocimientos por área, no poner ahí solo como una mezcla de todo. Entonces, más bien como decir, bueno, de lenguajes de programación sé esto, de frameworks y librerías sé esto, desarrollo web, bueno, etcétera, ¿verdad? Todas esas opciones que ven ahí, entonces ustedes pueden visualizar qué pueden agregar en cada una de esas áreas, o inclusive si conocen de otra área, agregarlo y poner ya ahí en cada uno las tecnologías, por ejemplo, lenguajes de programación, que Java, Python, C++, etcétera. Entonces ahí van como organizando de una mejor manera todos esos conocimientos y el currículum. Algo que yo les recomiendo realmente para que tengan cosas buenas que poner en el currículum es que se asesoren. ¿Cuáles son las tecnologías, cuáles son los lenguajes más cotizados en el mercado actualmente? Entonces, que ustedes aprendan tecnologías basadas en eso. Por ejemplo, también que ustedes ya saben que si quieren dedicar al área de frontend, entonces, bueno, ok, tienen que ir viendo a ver cómo aprenden cosas como JavaScript, React o Angular o algunas cosas así valiosas para aportarlas en el currículum, y ya eso entran con ventaja, a pesar de que vengan saliendo de la universidad o lo que sea, ya tienen conocimientos que se están utilizando en el mercado. Para hacer esto, bueno, cuando yo estaba en último año de universidad, realmente llevé varios cursos de plataformas como Udemy. Entonces, ya cuando entré al mercado, a la hora de poner mis conocimientos en el currículum, ya podía poner varias cosas. Entonces, es importante preocuparse por hacer esto. Además, bueno, otra cosa que recomiendo también es que el LinkedIn es muy importante. O sea, realmente a mí por donde más me han contactado es por el LinkedIn, y fue algo que me hice desde el último año también de universidad. Agregué toda la información que pude, inclusive algo que hicimos algunas personas fue, como ya sabíamos, habíamos llevado ingeniería de software juntos y demás, entonces ya habíamos trabajado, qué sé yo, en Java y con Spring y cosas así, entonces poníamos las habilidades en LinkedIn y nos dábamos endorsement. Entonces ya ahí salía que había gente que a uno le hacía endorsement de los conocimientos que ya uno tiene. Entonces, bueno, esos me parece que son unos tips valiosos ahí a tomar en cuenta. Sí, 100% de acuerdo con Mari. Y además, yo me imagino, estoy hablando por Ale a este punto, pero yo me imagino que si ustedes quieren hacer algo más específico a manejo de proyectos, tienen que investigar también cuáles certificaciones existen, dónde pueden leer más sobre eso, ¿verdad? Y básicamente utilicen, cuando uno dice conocimientos técnicos, no solamente es lo que uno ve aquí, ¿verdad? Sino que depende del área que ustedes tienen. Vean a ver qué frameworks, qué cosas tienen que ver con su área, qué herramientas, no sé, y los ponen. Por ejemplo, en Data Science, en procesamiento del lenguaje natural, o ese tipo de áreas, por ejemplo, poner TensorFlow si ustedes quieren tirarse más a Machine Learning, ¿verdad? Y averiguar bien cómo funciona TensorFlow, por supuesto. Algo muy Python, importante es R. no mentir. Sí, Sí. sí. Perdón, Paola, interrumpí. Continúe. No, no, tranquila, eso era lo que yo iba a decir, sí. Sí, lo que iba a decir es que algo muy importante es no mentir. O sea, si ustedes agregan algo de algún conocimiento que ustedes tienen, súper bien, aunque sea un conocimiento básico, pueden agregarlo y demás, pero sí asegurarse de que por lo menos ustedes manejan un poco del tema, porque después les pueden hacer preguntas. Normalmente a uno en la entrevista lo que hacen es tener el currículum a un lado y preguntarle sobre lo que viene en el currículum. Entonces, sí, muy importante que no agreguen cosas que realmente nunca han tocado. Bueno, y ahora que Mari menciona la entrevista,
todos vamos a pasar por entrevistas de trabajo y no es ningún secreto que es estresante y que uno se pone súper nervioso y que pueden ser muy difíciles, ¿verdad? Pero aquí, bueno, aquí les traemos algunos tips de nuestra experiencia de cómo llevar la entrevista o cómo prepararse de la mejor forma para las entrevistas que tengan. Una de estas es de verdad leer la descripción del trabajo lo más que puedan, para así familiarizarse con cuál es el rol que están aplicando. O sea, no tiene sentido llegar a una entrevista si no saben ni qué es el rol, ni cuáles son las responsabilidades, ni qué es la empresa, ni cuáles son los valores de la empresa, ni sin saber nada. Es súper importante esta parte, así como no solo leerse la descripción de trabajo, sino también hay algo que pueden hacer como para tal vez ir un poquito más preparados, como preguntar el formato de la entrevista, tal vez si va a ser como si va a tener una parte técnica, una parte de comportamiento, que les llaman como behavioral interviews, y así ustedes se pueden preparar para ambas partes de la mejor manera, porque es muy diferente prepararse para solo la parte técnica y no estar preparado para la parte de comportamiento o soft skills. Entonces esto es algo que siempre pueden preguntarle al contacto de HR donde estén aplicando. Lo otro que tal vez ya mencioné un poquito, además de la descripción del trabajo, es también súper importante investigar sobre la empresa, porque ustedes no están aplicando a un puesto de trabajo, ustedes están aplicando a un equipo en una empresa. Y es súper importante saber cuál es la visión, cuáles son los valores, cuáles son los objetivos de esta empresa, y hasta si pueden como averiguar como en el equipo en el que van a estar, cuáles son los objetivos de ese equipo. Saber tener estos datos de antemano les va a ayudar montones a preparar, tal vez, y a estructurar sus respuestas conforme esto. En cuanto a investigar sobre la empresa, obviamente hay un montón de información online. Yo les recomiendo que también, si conocen a alguien que ya trabaja dentro de la empresa a la que están aplicando, que les manden un mensaje y les pregunten un poco sobre el equipo o la empresa para saber un poco más ahí de insider information. Luego, obviamente, muy relacionado al CV, estar súper preparados para hablar con detalles sobre los proyectos o las actividades más importantes que hayan hecho, ya sean los proyectos de la U, algún voluntariado o un hackathon, que estén preparados para que les hagan preguntas sobre lo que hicieron, cómo lo hicieron y el por qué lo hicieron. También es importante. También algo que me parece también muy importante a mí, en especial cuando uno va a contratar, es que especialmente como en puestos de entry level, es que uno sabe que uno viene saliendo de la universidad y no ha formado muy buenas bases en la universidad, pero hay un montón de cosas que uno se expone hasta llegar al ámbito laboral. Entonces, no todo es siempre 100% técnico. O sea, así como hay una parte de la entrevista que es técnica, también está esta otra parte que les está diciendo que es de comportamiento, en donde es súper importante demostrar que tienen buena actitud, que son proactivos, que tienen ganas de aprender y trabajar en equipo. Esto en algunos puestos y en algunas compañías, para puestos de entrada, vale hasta mucho más que lo que puedan demostrar técnicamente. Entonces, no pierdan de atención este punto, que es súper importante también. Igual, como dice el siguiente punto, que en los puestos entry level, que las ganas de aprender suelen empezar igual o más que las habilidades técnicas, así que ahí es un doble punto porque es bastante importante. Y por último, como les decía, es súper normal llegar nervioso a una entrevista, y los que a uno lo entrevistan, saben que uno está nervioso, pero uno de verdad tiene que hacer un esfuerzo por
estar confiado ser confiado en ustedes mismos de que ustedes saben de lo que están hablando. Ustedes estudiaron por mucho tiempo por algo y todo lo que aprendieron ustedes tiene valor. Así que nada más vayan con seguridad y cuando uno empieza la entrevista tal vez es un poco difícil, pero tomen así un respiro y después entrenle con todo bien confiados y les va a ir súper bien. Quería mencionar algo antes de que siguiéramos. Yo cuando estaba como en tercer, cuarto año, no estoy segura, antes de irme para Australia, como que me salió la oportunidad de hacer una entrevista para tal vez irme a Facebook a hacer un internship, ¿verdad? Y claro, yo me maté estudiando, me preparé. Y ya llegó el momento de hacer la entrevista. Y el problema era que yo no estaba confiando en mí. A pesar de que había estudiado, yo sentía que, o sea, que me iba a ir pésimo. Y en un momento me hicieron como dos entrevistas. La primera sí la pasé. La segunda me pusieron a hacer un problema que ocupaba estructuras de datos para optimizar un problema. Y yo me acuerdo exactamente que sí, lo primero que yo pensé fue, ok, esto ocupa un stack. No, pero no puede ser, fijo no, entonces voy a usar esta otra estructura. Y ya hago el problema con esa otra estructura y el entrevistador era como, seguro, digo, segura. Y ya después me di cuenta cuando estaba terminando la entrevista, que por cierto no la pasé, me metí a buscar el problema y era un stack lo que tenía que usar. Y básicamente por no confiar en mí misma y por no creer en mis intuiciones, a pesar de que yo había estudiado tanto, perdí la entrevista. Y no me voy a poner a llorar porque por lo menos fue una experiencia. Y uno nunca sabe, por algo yo estoy aquí, por algo yo, si no tomé esa entrevista fue porque fui a otro lado y se me abrió otra puerta. Pero sí es como para quedarse pensando como, chica, o sea, uno tiene que creérsela cuando uno entra, 100% en una entrevista, uno tiene que creerse que es así como lo que ellos necesitan. Y de ahí, si uno no se la cree o si uno se siente inseguro, se complica más la entrevista. Sí, Y ellos lo sienten, obviamente. sí, ellos 100% lo sienten. Y hay unos que, al menos los que yo he tenido, son muy empáticos, ¿verdad? Entonces ellos comprenden. Pero de ahí hay otros que no tienen tanta piedad, ¿verdad? Y no le van a decir a uno si está seguro como 800 veces. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Ok, estas son algunas de las cosas, de herramientas que nosotros hemos utilizado para poder practicar y repasar y entender. Por ejemplo, en mi experiencia, yo sí usé LeetCode para las entrevistas, para la entrevista de Google, perdón, de Google, no, de Facebook. Yo utilicé un montón LeetCode, tenía un PDF de Cracking the Coding Interview, hacía toda mi pizarrita, pero ya para el rol de ingeniero de datos, hay una página llamada SQL Zoo, donde hay prácticamente como el LeetCode, pero puros queries y puras queries complejos, ¿verdad? O digamos, varían de nivel. Entonces, si ustedes quieren como repasar más bases de datos, sobre todo SQL, me parece que ahora hay no SQL, pero tengo que revisar. SQL Zoo es un buen lugar y es gratis. Después, Kaggle es la herramienta para la ciencia de datos. Es un sitio es una plataforma donde hay un montón de sets de datos que le ponen a uno un problema y uno tiene que crear un modelo de machine learning que pueda solucionar ese problema. Entonces, lo que uno hace es que uno lo crea, le dan un training set, testing set, uno agarra, bueno, o le dan un set entero de datos y uno secciona, limpia los datos, ¿verdad? Hace el modelo y luego submite el modelo y eso lo corren contra un set de validación, o sea, datos para testear. Y a partir de eso le tiran un resultado. Entonces, yo conozco gente, hay un maestro de Costa Rica, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es un crack, porque una de las competencias más fuertes de Kaggle ganó primer lugar. Y eso hizo que lograra que le dieran una entrevista en una de las top 5, de las big 5 empresas del mundo, Amazon, Google, Facebook, no sé cuál fue, pero Kaggle es una herramienta donde ustedes pueden practicar, pero también de paso, si son muy buenos, les puede aparecer ofertas de trabajo, entonces para que lo tomen en cuenta los que quieren tirarse a ciencias de datos. Sí,
Bueno, yo realmente las herramientas que he utilizado es más que todo HackerRank y bueno, también videos de YouTube que he buscado, digamos, de ciertos problemas ya conocidos, digamos, entonces yo me metí a ver cómo lo resolvían de la mejor forma y demás, pero HackerRank es una herramienta también que uno le pone en un problema, uno pone la solución en el código y ahí le dice si pasa todos los casos, digamos, que puede tener. Realmente esa, inclusive una entrevista que hice, me mandaron una prueba con HackerRank, entonces ahí mismo era una prueba súper técnica porque era hacer el código, digamos, en esa plataforma. Después, por otro lado, para entrar a Amazon también estudié muchísimo con el libro de Cracking the Coding Interview. Bueno, ahí dan como varios tips de cómo resolver un problema, porque normalmente es como que a uno le ponen el problema de código, digamos, y uno tiene una pizarrita para resolverlo, ahí con las personas viéndolo, y entonces uno tiene que como dar la mejor solución, digamos. Normalmente eso es para entrevistas que van enfocadas mucho hacia estructuras de datos y demás. No se dan todos los campos que sean este tipo de entrevistas, pero bueno, en la parte de desarrollo de software puede que se dé. Y ese libro ayuda mucho, tiene muchos ejemplos y cosas como algoritmos y todo que uno puede practicar, entonces se los recomiendo mucho si quieren como aplicar ese tipo de puestos. Ale, no sé si querés mencionar algunas, no sé, información, herramientas, páginas de manejo de Sí, proyectos. em, realmente como para manejo de proyectos o product management, así, yo lo que recomiendo es como enfocarse en cuál fue como el propósito del proyecto y cómo se manejó el proyecto durante o el producto durante su ejecución, porque realmente es algo como muy, no es como el código que uno se puede llegar y practicar, resolver un problema con una estructura de datos y hay una estructura de datos que es la ideal, ¿verdad? Hay muchas formas de manejar un producto y hay diferentes metodologías, etcétera. Entonces, creo que es más de saber cómo abordar, cómo uno explica cómo manejó el proyecto y el por qué siempre en, en esta rama es súper importante. Y también nada más se me olvidó mencionar que hay digamos como plataformas como de contenido, como de blogs, artículos de producto y de proyectos, en donde también ofrecen como un acceso a un canal en Slack, en donde la gente hace preguntas o hasta postea como ofertas de trabajo, como esto más que todo en Estados Unidos, que alguna empresa en Estados Unidos, hay un grupo de personas en la empresa que está asociado con tal vez esta plataforma de contenido y entonces a través de este canal de Slack mandan anuncios como estamos contratando un product manager, un project manager en tal empresa. Entonces es también un buen canal de no solo enterarse de qué trabajos están abriéndose en diferentes empresas, pero también como para escuchar consejos y tips y experiencias de un montón de gente alrededor del mundo que sabe bastante. Súper. Ok, esta es la segunda y última parte. Una vez que uno ya entra o va a entrar a la carrera, digo, a trabajar, ¿verdad? O lo que uno quiera hacer, no es como que uno sale como computólogo y trabaja en computología. Hay muchas, lo bonito de esta carrera es que hay muchísimas áreas, hay carreras, digo, hay puestos que tal vez ni siquiera existen todavía, pero que van a existir el próximo año, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace uno, al menos en los 3 campos que nosotros estamos, para irse perfilando hacia ese lado, ¿verdad? Eso es lo que vamos a hablar un poquito en esta parte.
Bueno, del lado de la ingeniería de software, yo lo que puedo decir es que hay varias áreas, entonces ustedes realmente es importante que prueben, identifiquen cuál es el área que les gusta. Por ejemplo, existe el área de frontend, que es la creación de las interfaces de usuarios basados en diseños que se proponen para la interacción de los usuarios. El backend, que son los componentes del software que no son utilizados directamente por el usuario final, digamos, pero que sirven al frontend y son para acceder y administrar información del sistema. Y la parte del full stack, que son conocimientos de ambos lados. Sin embargo, eso no es lo único por lo que ustedes se pueden ir. También existen áreas como QA, que es la parte de prueba del software, puede ser manual, puede ser automatizada, entonces también es súper cool. La parte de QA Automation es igual también desarrollar software. También, bueno, existe la parte de DevOps, todo, conocer la parte de CI/CD, integración continua y deployment continuo. Entonces, bueno, como más enfocado a la parte de infraestructura, digamos, de las aplicaciones o lo que sea que uno esté desarrollando. Entonces, yo lo que recomiendo es que vayan probando para identificar qué es lo que les gusta, porque realmente en realidad son demasiadas tecnologías que hay que manejar. Entonces, para que ustedes puedan enfocarse en algo, en un área de especialidad o lo que sea, es bueno que vayan y trabajando un poquito de todo, pero al final de cuentas enfocarse en un área. También pueden ser full stacks en realidad. Bueno, yo lo que hago en el trabajo lleva un poco de todo, pero sí hay un área que me llama más la atención, entonces me dedico más a estudiar sobre esa área. Porque, bueno, inclusive algo que recomiendo es que a veces uno no entra al puesto de trabajo que uno quiere. Por ejemplo, cuando va saliendo de la universidad y todo, no tiene experiencia, lo ponen en un proyecto que tal vez es feo, no les guste, lo que sea. No hay que desanimarse y simplemente dejar los conocimientos ahí y no ponerse como a estudiar por su propio lado. Yo los insto a que en esos casos más bien se muevan y traten de aprender tecnologías que no estén, que no sean del proyecto en el que ustedes están, que no les gusta, sino que aprendan y para ver si se pueden mover hacia otros lados, eso les abre muchas puertas, entonces realmente es algo que yo súper recomiendo. Bueno, mi día a día en el trabajo es también, como decía Alexia, la parte de soft skills y poder comunicarse es muy importante, digamos, porque uno también para la parte de ingeniería de software trabaja en equipos. Entonces no es como que ustedes van a trabajar solos y los van a tener ahí haciendo código, no, o sea, ustedes van a trabajar con equipos, van a tener que aprender a comunicarse con las personas de su equipo, con sus clientes, etcétera. Entonces, trabajar eso es súper importante. Además, cuando uno está en un equipo es imposible, o en un proyecto es imposible manejar absolutamente todas las áreas. Entonces, algo que yo les recomiendo es aprendan a pedir ayuda. Digamos, y es muy importante porque a veces se ve como mal o así, hay gente que le da vergüenza pedir ayuda, pero tal vez algo que ustedes pudieron resolver en una hora haciendo una pregunta sencilla y a que alguien les aclarara algo, entonces ustedes ya lo resolvieron rápido, sin tener ese conocimiento que les pudo haber dado algún compañero, pudieron haber durado hasta un día. Entonces, lo que yo les recomiendo es realmente, y ustedes que vienen saliendo de la universidad y todo, si se sienten estancados, si no saben por dónde empezar, pidan ayuda, pidan una guía para saber por dónde irse, más o menos, ¿verdad? Sin embargo, bueno, en la universidad a uno le enseñan las bases y le enseñan, por decirlo así, a aprender. Entonces, realmente en cualquier proyecto que los pongan ustedes, uno va a pasar por ese proceso de que tiene que aprender las tecnologías que uno esté en el proyecto y demás. Entonces, no se desanimen, más bien el hecho de que ustedes se comuniquen y se muestren interesados es algo muy positivo y se percibe como algo muy, muy bueno. Otra cuestión es también ver uno cómo puede mejorar cosas, procesos en el equipo. En la parte de ingeniería de software es muy importante seguir metodologías claras, que en muchos casos ya son definidos porque en realidad son cosas que dice, vienen estudiando que son efectivas para desarrollar software. Entonces realmente acoplarse a eso, si ya están buenas, pero también ustedes proponer ideas de cómo mejorar las cosas, no solamente decir, bueno, como yo soy nuevo, entonces mejor no propongo, o como yo soy nuevo, no voy a dar ideas innovadoras porque más bien esto suena como la zapa o lo que sea, o sea, no, más bien se ve como algo muy positivo que ustedes traten de innovar. Y bueno, para ver qué más, otra cuestión es
tener altos estándares a la hora de realizar las cosas que están, las tareas que les están asignando. Es muy importante, digamos, el código que ustedes escriben, que sea claro. Por dicha, bueno, la Universidad de Costa Rica es muy buena, tenemos muy buenas bases, entonces tratar siempre de dar el mejor trabajo para no crear deuda técnica. Entonces, que después más bien puede generar inclusive que ustedes tengan que ponerse a arreglar cosas que hicieron en el pasado por no querer hacerlas bien en un inicio. Entonces, cosas como que estudien cuáles son los buenos estándares, digamos, para código y todo, es muy importante, digamos. Existen libros enfocados específicamente al área de aprender a hacer código como clean code, ¿verdad? Y bueno, también eso les iba a decir, que es muy importante que estudien por su lado, que estudien por su cuenta, digamos, que lean libros o recursos de tendencias que se estén utilizando actualmente y no se cierren como nada más a lo que ustedes están utilizando en el trabajo. Y bueno, por último, lo que más les puedo recomendar es que la mitad de, bueno, muchas veces uno no sabe por dónde empezar, porque a veces le asignan cosas que uno no tiene idea, nunca ha trabajado, no conoce la tecnología, etcétera. Pero no tengan miedo, digamos, eso es mi mayor consejo, digamos, porque a veces uno se puede dejar intimidar, digamos, yo en mi primer trabajo entré en un equipo, de hecho, donde yo era la única junior y todos mis compañeros eran seniors. Entonces, para mí fue como un poco intimidante, ¿verdad? Porque yo decía, es que ya todos saben y yo estoy empezando. Pero entonces algo que yo hacía, digamos, que en ese momento me recuerdo que me ayudó a subir de puesto, fue que tal vez yo veía la lista de tareas que había por hacer, yo hablaba con mi tech lead, le decía, vea, yo no sé cómo hacer esto, pero puedo investigar, lo puedo resolver, y cualquier cosa, si tengo alguna dudilla, yo le estoy preguntando, pero entrarle sin miedo a las cosas es lo más importante, porque así ustedes aprenden y al mismo tiempo se ve el interés que ustedes tienen. Entonces, bueno, ese es mi mayor consejo para el área de ingeniería de software. Mari, aquí escupiendo verdades. Aplica para absolutamente todo: ingeniería de software, ingeniería de datos, ciencias de datos, todo, hasta para vender copos. En relación a la ingeniería y la ciencia de datos, todo lo que dijo Mari aplica, entonces tal vez lo que yo quería enfocarme más es en verdad, en qué es, cuál es la diferencia, porque hay mucho enredo en eso. La ciencia de datos es básicamente como, es un área interdisciplinaria donde se enfoca mucho en extraer a partir de datos conclusiones, ¿verdad? O soluciones. Entonces, tienen que saber mucho de estadística, de análisis, obviamente tienen que saber de computación. Entonces, tienen que lidiar mucho con limpiar datos, o sea, con ETL o cualquier otro método. Entender los datos, interpretarlos, visualizarlos, sacar conclusiones, y luego cuando uno tiene una conclusión dice, ah, ok, esto puedo solucionar, este problema lo puedo solucionar con Machine Learning, ¿verdad? Entonces hacer el modelo, entrenarlo, testearlo, todas esas cosas. Ingeniería de datos es como el Robin, y ciencias de datos es como el sí, ciencias de datos es como el Batman, ingeniería es como el Robin, ¿verdad? Porque uno, cuando el científico ya termina el modelo, el ingeniero usualmente lo que tiene que hacer son como dos funciones. Número uno, agarrar ese modelo y hacer una arquitectura o una estructura para que se pueda usar ese modelo en producción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para agarrar este modelo, esta creación del científico, y pasarlo a algo que se pueda comercializar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para hostearlo en la nube? ¿Cómo puedo hacer para poder descargar el modelo o tenerlo, no sé, en un memory database para poder agarrar y accesar lo más rápido posible? ¿Cómo puedo hacer para mejorar el performance de la estructura, ¿verdad? También lo que hago mucho en mi trabajo, porque yo soy ingeniera, no científica, es ayudar al científico de datos, le hago herramientas o desarrollo ambientes para que puedan trabajar lo más cómodo posible. Entonces, por ejemplo, yo utilizo mucho Docker. A veces yo tengo que hacer contenedores para como una especie de sandbox, para que el científico de datos pueda probar algo con una herramienta nueva y hacer experimentos ahí y ver si la herramienta nos va a servir en el breve. Entonces, son como ese tipo de cosas que tal vez complementan lo del científico de datos, pero por otro lado agarra las creaciones y las explota, ¿verdad? En el buen sentido.
¿qué se hace en el día a día? Yo creo que ya medio solucioné la pregunta, pero básicamente los científicos de datos se encargan de los datos, hacen los experimentos, están más tirados a la ciencia, y en la ingeniería de datos es tomar eso que hizo el científico y escalarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo tuve que, cuando yo entré a Vipeta, básicamente teníamos un montón de modelos y estaban ahí y no estaban haciendo nada. Entonces, básicamente me contrataron para que pudiéramos hacer productos a partir de esos modelos. Entonces, yo tengo una presentación entera sobre más o menos cómo fue que yo lo hice, ¿verdad? Pero tuve que crear una arquitectura de principio a fin para poder automatizar todo el proceso de validar los datos, de crear modelos, de testear los modelos, de optimizar los modelos con el tiempo, ¿verdad? Y sobre todo, lo más importante, que los clientes pudieran, mediante sus productos, sus tabletas, lo que sea, por debajo pudieran accesar al modelo y que el dato, ¿verdad?, pasara por el modelo y les devolviera los resultados. Yo sé que es como, a mí, cuando yo salí de la U, yo quería ser científica de datos. De hecho, todavía me interesa mucho esa área. Y yo era como, ¿qué? Pero ¿cómo puedo ser científica de datos si yo salí como científica de computación, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es, si ustedes quieren ser científicos o ingenieros, igual empiecen con ingeniería de datos, porque ustedes en la UCR salen con todas las herramientas para poder empezar mejor con ingeniería, ¿verdad? Entonces, una vez que ustedes se meten en ingeniería y tienen cierto feel, ¿verdad?, de cómo es la cosa, interactúan con el científico o la científica de datos, ya pueden saber si les gustaría ser científicos de datos o si prefieren quedarse en ingeniería o ninguno, ¿verdad?, que es completamente válido. La ventaja de ingeniería de datos es que si ustedes se quedan en esa área y ustedes entrenan y aprenden y se adaptan y crecen en esa área, pueden convertirse o en ingenieros senior de datos o en arquitectos de datos, que eso también es bien chiva. En las empresas más grandes existe gente como en la arquitectura de software, pero que son más bien enfocados a datos, ¿verdad? A la manipulación de warehouses de datos, de un montón de datos, y donde tienen que resolver problemas chivísimas, súper complejos, y ya tienen como toda esa experiencia, ¿verdad? Habiendo sido ingeniero y habiendo llevado cursos para eso. O lo que ustedes pueden hacer es, soy ingeniero de datos 1 o 2 años y tal vez quiero sacar una maestría en ciencias de datos. De quién sabe, a lo mejor en 1 o 2 años ya van a haber maestrías, no sé, en las universidades públicas en ciencias de datos. Ojalá. Entonces, básicamente, si ustedes quieren empezar en ciencias, les recomiendo ingeniería de datos. Cursos, por supuesto, Google tiene cursos de ingeniería de datos, Udemy, como digo, las maestrías, todo eso los va a ayudar a reforzar mucho las bases y a aprender cosas que tal vez necesitan en el trabajo. El programa de mentoría de científicos de datos es, bueno, Científicas de Datos es como una organización que empezó el año pasado. Yo soy parte de la organización y somos un montón de mujeres y hombres donde entre la misión que tenemos es promover el estudio y el trabajo en ciencias de datos y todas las áreas alrededor en Costa Rica, ¿verdad? Que hayan más. Entonces, nosotros hacemos actividades y organizamos cosas para poder promover eso que estamos diciendo. Entre esas actividades está el programa de mentoría. Yo les recomiendo a ustedes que si están interesados en el programa de mentoría, se metan a Facebook y busquen Científicas de Datos de Costa Rica y la sigan, porque todavía no tenemos fecha para esas mentorías. Pero la idea es que si ustedes se apuntan al programa, pueden tener como un mentor o una mentora que los puede ir guiando basado en lo que ellos han vivido para ver cómo ustedes pueden volverse científicos de datos. Entonces, si ustedes están más interesados en eso, también me pueden escribir. Vamos a poner los correos al final de la presentación y yo con mucho gusto los puedo referir al programa o a todas las otras cosas que tenemos, porque hay talleres y hay blogs y no solo es eso. Okay, bueno, y por último ya la parte como de más de management, que a lo que yo me dedico es product management, que a veces se confunde con project management y vengo a aclarar que es algo súper diferente. Realmente porque project management es para proyectos y proyectos son... Un proyecto es básicamente un plan con una serie de actividades que tiene una fecha definida y
un resultado ya definido. Un producto, por otro lado, es el valor que uno le provee a un grupo de usuarios y no está definido en un tiempo determinado, no tiene definido una serie de actividades, sino que es tal vez algo más abstracto. Y product management es, en general, así como lo tengo aquí puesto, el manejo estratégico y continuo del desarrollo, lanzamiento, soporte y mejoramiento de uno o varios productos. Y realmente así el propósito detrás de todo esto es crear productos que los usuarios amen. Y para poder hacer eso hay que entender los patrones para construirlos desde un punto de vista estratégico. Ahora, esto suena súper tal vez high level y uno dice como, ¿qué es un punto de vista estratégico? ¿Qué es un producto que los usuarios amen? Es toda una ciencia y por eso es que el product management, digamos, se trasciende, digamos, todas estas áreas que están por aquí, que son la investigación, que es investigar sobre el mercado de un producto. Digamos, si yo estoy haciendo un producto para, no sé, como delivery de comida, cómo es el mercado de la gente que le gusta pedir comida a través de una app, cómo se comportan los usuarios, cuál es la competencia, qué me gusta la competencia, qué no me gusta la competencia, etcétera, etcétera. Y una vez que uno tiene esa investigación del mercado, los usuarios, la competencia, ya uno puede empezar a formar una estrategia en donde uno determina metas y objetivos. Y esta estrategia no significa que es ya que uno hizo una estrategia y ya esta estrategia la vamos a hacer por el resto de la vida útil del producto y está escrita en piedra. No, esto es un proceso ongoing y cambia cada vez que se cumple un objetivo y una meta y es iterativo. Luego de que uno haya creado una estrategia o al menos una versión de una estrategia, hay que comunicar esta estrategia a todas las partes interesadas, ya sea el equipo de desarrollo, quiénes son los stakeholders interesados, todas las partes interesadas. Y una vez que ya todos estén en la misma página sobre cuál es la estrategia, como product manager, uno tiene que coordinar el desarrollo, o sea, la ejecución de esta estrategia aprobada. Y obviamente aquí entran un montón de cosas, hay metodologías sobre cómo ejecutar o cómo manejar un equipo de desarrollo, ya sea el mindset agile o dentro de agile los frameworks de Scrum, por ejemplo. Y entonces hay un sinfín de formas de hacerlo, de esta parte de coordinar el desarrollo. Y por último, una vez que tenemos alguna versión del producto o mejoras bueno, sí, una versión del producto ahí afuera siendo utilizado por los usuarios, tenemos que analizar la respuesta de los usuarios o el feedback de ese producto. Y esto ya sea a través de métricas, hay un montón de herramientas de analytics que uno usa para analizar si un feature se está usando de la manera que esperamos o si no. Y una vez que uno actúa sobre ese feedback, igual vuelve a empezar el ciclo de investigación, estrategia, comunicación y coordinar el desarrollo. Entonces es algo súper iterativo. ¿Cómo? Tal vez se preguntan cómo llegué yo a este rol si yo realmente me gradué de ingeniería de software, ¿verdad? Yo, antes de ser product manager, yo era developer full stack en uno de los productos en los que trabajo, en la empresa que trabajo actualmente. Y yo llegué a aprender también el negocio del producto en el que trabajaba, que tenía súper claro la estrategia, tenía súper claro cuáles eran los usuarios, cuál era el mercado, cuál era la competencia, y esta era la parte que a mí más me llamaba la atención. Y entonces, antes de ser 100% product manager, fui technical product manager, entonces ahí durante ese tiempo estuve dividida casi que 50% entre 50% del tiempo estaba
programando como parte del equipo y el 50% del tiempo estaba manejando todo el producto y la estrategia y lo que se iba a hacer. Y fue un gran challenge, pero el hecho de haber sido full stack developer y tener ese conocimiento técnico del producto fue lo que me llevó a ser product manager, porque es de las partes más importantes. No es solo simplemente saber que el código está bien o que esta funcionalidad es así, sino que es qué es realmente lo que hace el producto, qué problema estamos resolviendo, qué queremos resolverle qué le queremos resolver a los usuarios y que los usuarios lo amen. Y este es principalmente el goal de Product Manager. Digamos, en mi trabajo, a pesar de que yo soy Product Manager, yo también me encuentro haciendo un montón de Project Management, que ya es como manejar capacidad, manejar recursos, manejar status updates. He sido Scrum Master, soy Product Owner. Que realmente Product Owner es el rol en un equipo de Scrum y el un Product Manager es el puesto o el trabajo. O sea, Product Manager abarca Product Owner, pero Product Owner no abarca Product Manager. Eso es lo que lo estoy tratando de explicar, pero bueno, uno puede encontrarse en esa posición como Product Manager de estar haciendo un poco de todo, que realmente es una súper buena oportunidad de aprendizaje también. Todos necesitamos un product manager, la verdad. Bueno, las preguntas. Voy a ver si hay cosas en Slido. A ver. Sí, veo que tenemos varias y Okay. hay varias que tienen bastantes votos que tal vez Yo deberíamos... pensé, déjame ver si puedo. Ah, no sé. Ok, ya están filtradas. Ajá. Ok, ¿cuál es el proceso para obtener un convenio para salir del país? ¿Es fácil o es complicado? Yo les puedo hacer una presentación entera sobre eso, pero, y Ale también, porque Ale también fue un convenio. No es difícil. De hecho, es mucho más sencillo de lo que uno cree. Los requisitos usualmente son, al menos en mi caso, fue llevar más del 50% de plan de estudios terminado. ¿Qué más? Bueno, yo creo que hay un requisito donde uno tiene que tener por lo menos un 75% de promedio, pero en el caso de computación y algunas otras áreas, yo sé que a veces aceptan un promedio menor. Creo que era 85 o 75, no me acuerdo, pero sí sé que hay gente que ha tenido promedio menor que la nota que dicen y aún así pueden ir. Lo que es tal vez más complicado es conseguir la beca, porque eso depende mucho de donde uno quiera ir. Si ustedes se van a ir, yo no sé, a China, tal vez sea más difícil porque el viaje es más caro, o yo no sé, o a Suiza, tal vez el costo es más caro, pero yo sé que algunos convenios, sobre todo si uno va a Estados Unidos o dentro del continente americano, es mucho más fácil conseguir desde financiamiento en los tiquetes del vuelo hasta financiamiento del 50%, 60% de todo. Sí, Y tal ahí vez, ajá, les pasé sí, un link digamos, la entidad en la UCR que se encarga de estos convenios, que es la Oficina de Asuntos Internacionales, y ellos ahí les mandé el link de todos los convenios que tienen vigentes y ellos de verdad que ayudan montones con las preguntas que uno tenga, ayudarles a sacar los papeles, fechas donde hay que entregarlo, la comunicación con la universidad a la que quieren ir. Realmente ayudan bastante. Entonces, por medio de ellos es que pueden empezar a hacer el contacto. sí, sí, exacto. Y hagan eso con tiempo también, para que puedan ir sabiendo más o menos qué necesitan y hacer los trámites y todo eso. Pero Sí, sí. de hecho, tal vez un poco relacionado a eso, porque vi que había otra pregunta por ahí sobre cuándo recomendaríamos tal vez hacer este convenio, que si al principio de la carrera o a mitad. Pau menciona que hay un requisito que uno tiene que tener completo por lo menos el 50%, entonces, bueno, ahí hay una referencia.
de mi parte, yo lo hice casi que el penúltimo semestre de la carrera y en donde lo que fui a llevar fueron más que todo electivas, entonces era mucho más fácil no solo escoger cuáles clases llevar que fueran compatibles acá, porque era más fácil convalidar las electivas de acuerdo a lo que tenía la EXI. Entonces, a mí eso me resultó súper positivo. Y, y en especial porque tal vez la forma en la que llevan las clases en el exterior es diferente a como uno las lleva acá y tal vez una clase así como muy base, muy importante de la carrera, sea más difícil llegar a hacer como el cambio de contexto y de ambiente a una universidad afuera. Entonces, por eso es que yo recomiendo hacerlo tal vez un poco más adelantado en la carrera. Sí, completamente de acuerdo con eso. ¿Recomiendan trabajar antes de graduarse de la U? Voy a dar mi opinión sobre esto y después las otras chicas tal vez pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero sí, yo creo que si pueden no trabajar, es mejor que no trabajen, como hasta tal vez el último año, pero yo conozco gente muy capaz, como Ale, que trabajó casi que la mitad o más de la mitad de la carrera y les fue súper bien y se lograron graduar y en el caso de Ale y se logró graduar con buenas notas y todo. Entonces, yo creo que no es, digamos, si ustedes tienen que hacerlo o si ustedes quieren hacerlo, háganlo. Pero yo sé que, por ejemplo, yo como persona, a mí me cuesta mucho concentrarme. Y siento que cuando tengo muchas cosas en mi plato, o sea, trabajo bien hasta bajo presión hasta cierto punto. Entonces yo escogí no trabajar. Pero si Sí, ustedes tienen o si ustedes quieren, sí. creo que es algo muy personal, también las razones por las que uno lo hace, ¿verdad? Y para mí, siempre y cuando uno no pierda de vista la meta final, que es graduarse de la U, y uno está dispuesto a sacrificar, porque obviamente hay que sacrificar, hay solo 24 horas en un día y tanto que uno puede hacer, háganlo, porque, bueno, en mi experiencia, yo entré a trabajar porque también no sabía si lo que estaba estudiando era algo que me gustaba y no sabía si, no sabía si lo que estaba haciendo en la U realmente iba a ser una representación exacta de lo que había afuera en el mercado laboral y yo no estaba dispuesta a dejar mi carrera, que alguien más me dijera como no es igual o si es igual sin yo haberlo probado antes. Entonces yo decidí tomar esa decisión y meterme a trabajar, en donde me di cuenta que realmente me gustaba mucho lo que estaba estudiando y me dio como esa seguridad de que lo que estaba aprendiendo en la U también me estaba sirviendo de algo directamente en el trabajo, y no solo con cosas técnicas, sino con los soft skills, trabajar con personas. Yo trabajaba con personas ya profesionales mucho mayores y obviamente aprendí un montón de ellos. Entonces, ese es mi punto de vista, es algo súper personal. Sí. Mi recomendación es que si pueden esperarse a ya salir de la universidad, es lo mejor. La verdad es que, bueno, eh, eso le permite a uno dedicarse muchísimo al área de disfrutar los cursos, de realmente indagar en las cosas que uno está haciendo y sacarle el máximo jugo a todos los cursos. Entonces, realmente yo recomiendo esperarse, porque al final de cuentas uno sale y encuentra, o sea, por dicha, computación es una carrera en la que hay muchísimo trabajo en este momento. Entonces, o sea, realmente conseguir trabajo no es complicado. Es nada más cuestión de estudiar un poco de tecnologías o lo que sea y mandarse a aplicar algún puesto, pero realmente yo lo que recomiendo es disfrutar, y además la universidad es una etapa muy bonita. Entonces, también es bonito disfrutar, digamos, la parte de ir a la universidad. Bueno, en mi caso yo estudiaba muchísimo, entonces iba desde la mañana y salía prácticamente que hasta la noche, pero también la convivencia con compañeros y el estar en la ex y todo, fue una experiencia muy bonita que la verdad es que si ustedes pueden hacerla, no sacrifiquen eso,
por obtener cierta ventaja que al final tampoco es tanta, digamos, en comparación con lo que ustedes pueden obtener de realmente quedarse enfocados en la universidad. Ahora, si tienes algo que tienen que hacerlo, de ahí pues sí hay que hacerlo y también se sacrifica esa parte como de la vida universitaria, que realmente en la Universidad de Costa Rica es muy bonita y yo recomiendo que la lleven porque al final de cuentas la ventaja no es significativa. Sí. Ok. ¿Cuál creen que es el mejor momento en la carrera para realizar un intercambio? Yo creo que sí, esa ya la hablamos. Básicamente, creo que por requisito, a mitad de la carrera, si pueden, los últimos semestres, mejor. Sí. Esta me parece, creo que la hicieron al principio, pero tal vez, nada más decirlo rápidamente, la diferencia entre Data Science y Data Engineering es que Data Science hace los modelos, hace la parte más científica, investiga, agarra los datos, los limpia, los entiende, hace visualizaciones, hace los modelos, hace lo mejor posible, ¿verdad? Los entrena, los optimiza. Data Engineering es agarrar esas creaciones de los científicos de datos y pasarlos a producción. Crear el ambiente, las herramientas, todo lo necesario, el pipeline para poder acceder a esos datos, a esos modelos. Y también, por supuesto, ayudar al data scientist en lo que necesite para que en vez de pasar demasiado tiempo tratando de ver cómo puede experimentar con una herramienta nueva, uno nada más le hace un contenedor de Docker y le dice, ok, aquí está y todo bien. Agilizar el proceso del data scientist y de los modelos también. Y sí es muy confuso los términos, los cambian demasiado, así como project y product management, como Ale, yo sé que hay mucho malentendido en eso. ¿Ustedes recomendarían realizar una pausa en la carrera o llevar pocas materias para realizar alguna pasantía o enfocarse solamente en finalizar la carrera? Esa es una muy buena pregunta. No sé, yo creo que eso también es otra cosa muy personal. En mi Creo opinión, que está relacionado a la que ya acabamos de sí, responder. sí, y como ustedes vieron, nosotras todas tenemos opiniones diferentes, ¿verdad? Basadas en nuestras experiencias, así que tómelo, como yo dije al principio, con un granito de sal. Entonces sí, depende, las respuestas dependen. ¿Cómo es trabajar para una empresa fuera de Costa Rica? ¿Qué beneficios y desventajas tiene? Ok, creo que esto también depende, porque en Australia, cuando yo trabajé para Capsify, que es una empresa de Business Intelligence, el ambiente fue muy tuanis. Los australianos son súper relajados. A ellos les encanta salir al pub a tomarse una birrita casi que todos los días entre semana. Entonces, buen ambiente, lo recomiendo. Tal vez una de las cosas que tal vez yo sentía, porque era un internship, que no sentía que me estaban retando lo suficiente. Hay que entender no solamente la cultura de la empresa, sino la cultura del país, ¿verdad? Entonces, hay ciertos lugares, ciertos países donde tal vez el sarcasmo no es la mejor herramienta, ¿verdad? Para comunicarse o para decir algo. Hay países donde solamente funcionan con sarcasmo o la mayoría del tiempo. Entonces, eso es muy bonito, pero eso también uno tiene que como que aprenderlo. Ahorita que estoy trabajando para una empresa en Estados Unidos, pasa una cosa diferente. No es tanto de ambiente, sino que es de logística. Porque en mi caso, para yo poder trabajar en esta empresa, ellos no tienen una sede acá. Digital Science no tiene su sede en Costa Rica. Entonces, a mí me ha tocado tener que aprender mucho sobre cómo es que funciona eso de ser trabajador independiente. Entonces, ¿cómo puedo tributar yo? ¿Qué impuestos tengo que pagar? ¿Cómo hago para cotizar a la caja? ¿Cómo funciona el impuesto de renta? Tiene sus ventajas tal vez en el sentido de que uno puede negociar un salario más alto, pero tiene las desventajas de que uno tiene que encargarse cómo hacer todo el deber tributario, que normalmente uno trabajando para una empresa en Costa Rica estaría en planilla y no tendría que preocuparse de esas cosas del todo. Entonces, como todo, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas, pero a fin de cuentas depende mucho de lo que ustedes quieren, porque si ustedes lo que quieren tal vez es irse en el futuro, trabajando para una empresa fuera de Costa Rica, tal vez les facilite un poquito el hecho de poder irse o de viajar, pues. ¿Es posible obtener un empleo con el conocimiento de 2 años en la carrera? Ale, tal vez puede. Yo diría que si es un internship, creo que sí.
es posible. Tal vez si ya están buscando un full-time position, se les complique bastante más. Pero si es así como un internship, es 100% posible, principalmente porque en un internship realmente no se fijan tanto en lo técnico, porque uno no tiene nada de experiencia, especialmente con 2 años en la carrera, sino que ahí es donde entra más a jugar su actitud, si ustedes son proactivos, si saben trabajar en equipo, eso viene a entrar más en juego en este caso. Y tal vez nada más adelantándome un poquito en la siguiente pregunta, que está un poquito relacionada tal vez a la respuesta que estoy dando, Sí, puedes resolverla vos, sí. de cómo es trabajar en Intel. Pues depende de a dónde uno entre, digamos. A mí, yo creo que yo tuve la suerte de que entré a un equipo en donde me dieron mucha libertad y flexibilidad de también hacer proyectos muy chivas que iban a ayudar a la empresa. Entonces, yo tuve la oportunidad de liderar un producto de desarrollo software que yo misma propuse y me dieron pelota a desarrollarlo. Entonces, obviamente, eso fue una experiencia súper enriquecedora, así como ellos tienen lo que llaman como communities of practice, como comunidades de práctica, en donde uno estando trabajando ahí puede ir a hacer una pasantía a otro equipo donde tal vez eh, tienen otra área. Entonces yo pude hacer un proyecto relacionado a Big Data y Analytics, que era algo que a mí me llamaba la atención, y gracias al estar trabajando ahí pude entender cómo era que se podía hacer un proyecto así en la vida real. Entonces estos son algunos de los ejemplos, pero depende mucho al equipo en el que uno entre, en el caso de Intel, digamos. Interesante, yo no sabía. ¿Debería priorizar la preparación para la entrevista técnica o realizar proyectos programados personales? Yo creo que esta Mari puede, no sé. Sí, bueno, yo diría que un poco de ambas. En realidad es bueno tener como un background o de experiencia de desarrollar un proyecto, y la verdad que con proyectos personales se aprende muchísimo. Yo he empezado proyectos y me han dejado muchos conocimientos, inclusive hasta a la hora de definir el producto y toda esa parte es muy valioso. Pero claro que para las entrevistas técnicas también es bueno como conocer bases también más teóricas y demás, ¿verdad? Y también practicar ya como problemas que vienen, tipo los que les mencionaba en HackerRank o así, que también son como más enfocados a la parte de estructuras de datos y así en muchas ocasiones. Entonces yo diría que en realidad un poco de ambas. Bueno, a uno siempre le preguntan qué proyectos ha realizado, con cuáles tecnologías ha trabajado, los problemas que ha tenido en los proyectos, cómo los afrontó y etcétera. Entonces la verdad es que se ve muy bien que uno ya haya trabajado en proyectos personales. Okay. ¿Cómo balancear, trabajar y estudiar en la EXI cuando los horarios de los cursos no lo permiten? Tal vez yo puedo como aportar un poquito aquí. No que yo haya trabajado mucho cuando estaba estudiando, pero gracias a la pandemia se han abierto muchos trabajos virtuales y mucho freelancing. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces que uno puede encontrar trabajos que son hour-based, entonces son más flexibles en términos del tiempo que ustedes pueden trabajar y estudiar. Yo sé que Ripeta, mi empresa, sí ha hecho este tipo de cosas, donde digamos usted trabaja 20 horas a la semana y organiza para ver cuándo saca las 20 horas, pero las saca. Y por otro lado, uno se puede acomodar con los cursos. Y sobre todo ahora que estamos en pandemia y todo es virtual, yo siento que es más sencillo que antes, porque uno no tiene que ir de un lado para otro y todo eso. Entonces, como cuando uno está en la casa, de hecho, es mucho más flexible poder balancear el trabajo con el estudio. Pero de nuevo, yo lo digo porque yo lo sé, yo nunca lo hice, pero yo sí sé que existen esos. No, ok, bueno.
como la experiencia de salir del país con convenio de la U. Bueno, eso ya lo explicamos, pero la duración es de 1 a 2 semestres. Depende del convenio, hay convenios que lo dejan a uno hacer 2 semestres. Yo tengo una amiga que hizo 3 en Australia, entonces hizo 2 y luego pidió permiso para uno más, entonces lo hizo, así que sí, entre 1 a 2 semestres y si se puede un poquito más. ¿Qué es un voluntariado en tecnología? Como cuando uno hace TCU, a veces uno tiene proyectos, al menos yo hice un proyecto con una municipalidad, con la municipalidad de Pacayas, donde sin que me pagaran nada, yo ayudé a setear una base de datos donde podíamos registrar todas las computadoras, todos los aparatos electrónicos que tenían en la municipalidad y administrarlo desde ahí. Son cosas donde uno no necesariamente le pagan. Entonces, por ejemplo, ¿dónde puedo buscar yo, dónde puedo ser voluntario en algo de tecnología? La Fundación Kirostansi, yo sé que ellos tienen programas para voluntariado. Científicas de datos, inclusive si ustedes no son científicos de datos, ustedes se pueden meter y conocer gente ahí y participar en proyectos. Después, hablen con sus municipalidades, hablen con los colegios que están cerca de ustedes, hablen con los colegios en los que ustedes estuvieron, públicos, privados, lo que sea. Hay gente que simplemente necesita ayuda en tecnología, pero no tiene los recursos. Tal vez ahora que yo lo digo, yo sé que algo valioso es, sobre todo ahora en pandemia, hay abuelos que simplemente no saben cómo usar computadoras y se están muriendo del aburrimiento. Sería una muy bonita iniciativa si alguien lo ha pensado, y yo sí lo he pensado, la verdad, hacer una organización o organizar gente para poder enseñarle el día a la gente mayor cómo usar tecnología. Me parece que la Fundación Kirostansi tiene un programa similar, pero básicamente es lo que la creatividad les permita y lo que ustedes vean que en su comunidad haga falta. Eso se ve muy bien en el currículum, pero yo creo que eso también es muy gratificante como profesional, poder aportar los conocimientos que uno tiene sin esperar una remuneración económica, ¿verdad? Ok. ¿Alguien ha intentado emigrar a otro país como profesional en computación o conoce a alguien? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Es realmente algo posible? Bueno, de mi parte, yo no lo he hecho, lo he considerado bastante y sí conozco bastante gente que lo ha hecho y les ha ido súper bien. No es algo tan fácil, pero realmente es algo que uno quiere. Creo que vale la pena. Si uno nunca ha vivido afuera, creo que no hay experiencia más enriquecedora y que le abre a uno la mente como vivir en otro país con una cultura diferente a la de uno, tanto a nivel profesional como personal. Así que, bueno, recomendable que si tienen la oportunidad que lo intenten y que es posible, es súper posible. Sí, además ahí, bueno, me gustaría decir que aquí hay empresas que también facilitan el proceso. Por ejemplo, donde yo estoy trabajando, que es en Amazon, sí conozco de varias gente que se ha ido a trabajar por medio de la empresa a otros países. Entonces, en realidad sí es algo muy posible. Nada más hay que uno ver también, digamos, apuntar a eso, digamos, con cuáles empresas es posible hacerlo. Me parece que con Intel también es posible. Y así, entonces nada más averiguar si realmente es lo que uno quiere y sí, comunicarlo en el trabajo. Yo sé que si ustedes tienen un buen nivel de inglés, Australia desde el puro principio, desde su concepción, ha estado buscando las formas de traer gente que viva allá. Así fue como se fue mi tío. Sobre todo en tecnología hay mucha demanda y para las compañías es relativamente fácil conseguir visas. Entonces, si ustedes están interesados y sienten que tienen las ganas y tienen buen inglés, les recomiendo que también busquen en Australia, que yo sé que está muy lejos, pero yo tengo una amiga que se fue a trabajar a Canva, es de México y le pagaron todo, absolutamente todo. Y se fue ahí y le dieron la visa y está viviendo de lo más feliz. Entonces, es muy relativa mi experiencia, pero sí, en Australia hay muchas oportunidades. Y sé que hay otros países donde también están buscando gente de tecnología. ¿Cómo puedo participar en un grupo de investigación? Si no existe, háganlo.
porque yo cuando estaba en tercer año, creo, después de que Ale y varios amigos y yo participamos en un hackathon de Pfizer, que el tema era de blockchain, a mí me llamó mucho la atención el tema, ¿verdad? Entonces, creo que Gaby Barrantes está ahí, pero ella seguro se acuerda. Yo me organicé con ella y yo dije, hagamos como un, no sé, como un book club, pero de artículos científicos. Entonces agarramos y le dijimos a la gente y creo que fue como antitos o después de verano, como al principio eran como 30 personas las que se sentaban ahí, nos leímos el white paper en nuestras casas de blockchain y al final agarramos y discutimos el paper y pensamos qué era lo que iba a pasar en el futuro, si era viable, si no era viable, bla, bla, bla. Y así fue como hicimos como una especie de grupito de investigación. Ahora, tal vez una opción donde no requiere tanto esfuerzo, no esfuerzo, pero sino de tener que hacer un grupo y llamar gente y todo eso, es buscar los profes que están haciendo o maestrías o PhDs, porque usualmente ellos están buscando gente que los ayude, porque son proyectos muy grandes. Entonces, tal vez los profes los pueden aconsejar aquí, pero en la EXI usualmente es un buen lugar para buscar centros de investigación, preguntarle a algún profe que a ustedes les guste mucho la materia, yo no sé, a Villalón, les gusta mucho ciberseguridad. Profe, usted no sabe si hay grupos de investigación aquí en la UCR en relación a este tema y muy posiblemente los puedan orientar o los puedan referir a alguien que sepa más del tema. Pau, te iba a decir que quedan bastantes preguntas y creo que deberíamos ir cerrando. De igual forma, dejarles, Sí. les voy a mandar por aquí en el chat tal vez nuestros correos y el LinkedIn por si nos quieren contactar para alguna otra pregunta. Sí. Sí, bueno, y de hecho yo creo, sí, son las 6:30. Yo tenía que reunirme con alguna gente para el currículum. Yo les voy a mandar un correo entonces para ver si podemos reunirnos entre estos días o les abro como un espacio de fechas, porque yo creo que ya a este punto está un poco tarde. ¿Que respondemos 3 preguntas más y cerramos? ¿O ya nos tenemos que ir? Como quieran, es que he visto que se ha salido bastante gente. Bueno, algunos, entonces. Ok. Bueno, veo que hay una mano levantada. Daniel Ramírez. Tal vez podríamos ver la pregunta que hay con las manos levantadas y esas preguntas ya responderlas por correo si fuera. En Sí, realidad, no sé. en realidad lo mío no es tanto una pregunta, sino más como un aporte. Para lo de los grupos y proyectos de investigación, sí están los del CITIC y también hay otros grupos organizados no tan oficiales. Por ejemplo, estamos un grupo de estudiantes que estamos con el profesor José Guevara en un proyecto de investigación relacionado a Machine Learning. Bueno, perdón, Machine Learning no exactamente, es como más relacionado con inteligencia artificial, utilizando varias tecnologías de inteligencia artificial y además como participativo, cada quien llega, propone proyectos los demás participantes se unen a los proyectos que les interesa y intercambiamos información. Entonces, pueden unirse a los del CITIC o buscar si existe algún profesor que tenga un proyecto más relacionado a un área que les llame la atención. Buenísimo. Muchas gracias por eso. Ahí para que lo tengan todos pendiente. No sé si perdimos a Pau. Mira, parece que sí. Sí. Bueno, ya está de vuelta. Ya volví. Sí, gracias, Gato, por el aporte. Y sí, yo conozco ese proyecto de José Guevara, es un chulo. Ok, en ese caso, entonces, bueno, sí es que quedan un montón. Qué lástima que no tenemos toda la vida para hablar de esto. Tal vez lo que podemos hacer es que podemos mandarle la presentación a Glory y tal vez después resolver esas preguntas. Y para la gente que había mandado lo de la interacción de uno a uno, yo les voy a mandar un correo de las otras chicas. Sí, yo No también. sé. A algunos les voy a mandar un correo. Tenemos otra pregunta una mano levantada de Josué Bonilla. Entonces, no Hola, sé. sí, no es tanto una pregunta, sino que quería hacerles el comentario. Es que, oigan, de verdad, qué útil todo lo que hablaron ustedes, chicas. Entonces, en verdad, muchas gracias por los que organizaron toda esta actividad. Aprendí bastante y sé que me va a servir mucho.
Qué bueno, Ay, muchas con mucho gracias. Qué bueno. gusto. Sí, qué dicha que Gracias les por haya unirse. servido. Qué dicha. Sí, y cualquier duda que tengan, también nos pueden contactar. Bueno, ahí ya le mandó los correos y el LinkedIn y todo, un mensaje, lo que sea. No tengan duda en contactar. Ok, perfecto. Entonces, gracias a todos. Y Gloria, yo no sé si quieres decir algo ya para cerrar. No, chicas, más bien agradecerles porque la charla estuvo chidísima y como acaba de decir Josué, fue demasiado útil y todos aprendimos mucho. Y les agradezco a todos por su tiempo y especialmente a las chicas porque era una charla chidísima, de verdad. Muchísimas gracias. A ustedes las gracias, sí. Gracias por el espacio. Sí, muchas gracias, muchachas. Gracias, hasta luego. Gracias, chicas. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas Buenas noches. noches.